la primera y segunda estrofa de este himno 342. A Dios y a la gloria al mundo envió, al Hijo bendito que por nos murió. Expió los pecados de quien en él cree, abriónos las sendas y a Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dale la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó, y todo creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dale la gloria por tan grande amor. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos ante tu santa y bendita presencia para darte las gracias por la oportunidad que nos concedes de estar aquí en este lugar para anunciar el Evangelio de tu gracia. Rogamos tu ayuda, tu guía y tu dirección. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Encomendamos a ti los amigos que escuchan, los que vienen en camino, que tu palabra llegue a sus corazones y pueda ser recibida como es palabra tuya. Puedan hoy así gozar de la salvación que tú ofreces gratuitamente por la fe en tu Santo Hijo. Que hoy puedan así los que han escuchado en otras ocasiones y han de escuchar en esta noche, puedan llegar a conocer de una manera muy personal a la persona bendita de tu Hijo amado, porque esta es la vida eterna, que le conozcan a Él. Rogamos así por el culto del principio hasta el fin, guíala, y que así tu nombre sea glorificado en la salvación de las almas en esta noche. Nos encomendamos a ti, recibe la gracia por todo, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una lectura en una carta que fue escrita a unos hermanos en Cristo que eran hebreos, pero que también es escrita para todos nosotros. En la carta a los hebreos, el capítulo 1, preste mucha atención, porque es la palabra de Dios
la que convierte al alma. Dice Carta a los Hebreos, capítulo 1, empezando, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bueno, aquí en esta porción, el escritor empieza hablando de Dios. Empieza con la bendita persona, Dios, como está también en el primer libro de la Biblia, en el principio, Dios. Y aquí el autor, inspirado del Espíritu Santo, como les dije, principalmente está dirigido a los israelitas, que tenían la revelación de Dios en las Escrituras, pero que también te habla a ti en esta noche, que has escuchado el Evangelio de Jesucristo. Él hace un repaso de las maneras en que Dios se ha revelado. Dios siempre ha manifestado al hombre su voluntad desde el principio. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, desde el principio, Dios no se ha dejado sin testimonio. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Las personas que dedican su vida al estudio de la naturaleza se quedan asombradas de lo que descubren. Muchos de esos científicos llegan a reconocer: aquí la naturaleza da testimonio de que hay un creador, porque hay un orden. Por ejemplo, la parte más pequeña de la materia, un átomo. Dentro del átomo está el núcleo. En el núcleo hay unas pequeñas partículas que están unidas, son del mismo signo, deberían de separarse, pero se mantienen unidas. Aquí hemos leído que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios, la revelación de Dios. Dios habló por profetas, pero después Él mismo, Dios, vino a este mundo. Y eso marcó un antes y después. Nuestro calendario dice
antes de Cristo, después de Cristo. En Él se cumplió todo lo que los profetas habían dicho. Desde Moisés hasta el último de los profetas, lo que ellos dijeron acerca de Cristo, el Hijo de Dios, en cuanto a su primera venida, se cumplió. Y es algo que vemos aquí, la mano de Dios. No hay otra persona en que, como está aquí escrito, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, mandaron a unos alguaciles para prenderle. Y estos alguaciles estuvieron escuchando las palabras que dijo el Señor. Usted las puede leer en los evangelios, las declaraciones que hizo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo, el único camino al Padre. En otra escritura dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Él es el único. Y aquí el escritor lo presenta así. El mismo Dios se manifestó, vino a este mundo, tomó forma semejante a nosotros, pero sin pecado. Participó de carne y de sangre para poder hacer la obra de la redención. Aquí hace referencia el escritor, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla de la obra que él hizo allí en la cruz del Calvario. Obra que había sido así anunciada de muchas maneras. Hay muchas figuras del sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento está la figura de la Pascua. Dios ordenó a los israelitas sacrificar un cordero por familia. Ese cordero tenía que ser degollado y su sangre puesta en los dinteles de la puerta y en la puerta, para que cuando el ángel destructor pasara, al ver la sangre, iba a pasar de largo. Eso es lo que significa Pascua, pasar. El juicio no iba a caer sobre esa casa. El primogénito de esa familia no iba a morir porque había sido sacrificado un cordero. Figura del Cordero de Dios que señaló el último de los profetas, Juan el Bautista. Pudo señalar al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el escritor dice, incluyéndose él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La purificación. Y entonces usted se debe hacer la pregunta, ¿ya han sido purificados sus pecados? ¿Ya ha lavado con la sangre del Cordero de Dios sus pecados? Y puedes entonces estar así asegurado de la salvación, de que el juicio de Dios
no va a caer sobre ti, porque ya Cristo en la cruz sufrió el castigo que merecían tus pecados. El escritor se incluye entre esos purificados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio de sí mismo. El sacrificio de Cristo tiene un valor infinito, porque es el sacrificio del Hijo de Dios. Si todos creyeran arrepentidos en Cristo, todos serían salvos. Es más, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Esa es la voluntad directiva de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que está disponible para todos. Pero lamentablemente no todos proceden al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Por lo tanto, este sacrificio no se hace efectivo para esas personas. Pero para usted, amigo, amiga, que está en esta noche y que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, no ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero, en esta noche usted lo puede hacer por la fe en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se ofreció una sola vez y para siempre por los pecados de todos los que se arrepienten. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él, después de haber efectuado esa obra, puso su vida, fue bajado de aquella cruz, puesto en un sepulcro nuevo, como había así profetizado de él, que se dispuso en su muerte con los impíos, mas con los ricos fue su sepultura. La tumba de un hombre rico fue prestada al Señor, pero de esa tumba él no quedó allí, tal como había sido profetizado. El santo de Dios no vería corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos, como el sello de que la obra que él hizo satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Y a los 40 días ascendió a los cielos y está sentado allí, a la diestra de la majestad en las alturas. De allí un día vendrá a buscar a todos los que hemos creído en él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Usted tiene esa esperanza? Crea hoy, en este momento, en el Señor Jesucristo y gozará así de esta seguridad, el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Que Él bendiga su santa palabra. Amén. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que gustosamente aceptaron para estar aquí en este lugar escuchando el precioso mensaje del Evangelio. Vamos a continuar cantando el himno 409. El himno 409 dice así, son varias preguntas. ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Y el coro dice de una persona que ya ha sido salva, dice, lávame
Lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vamos a cantar entonces el himno 409. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Bueno, bienvenidos a aquellos que están llegando y esperamos en la buena voluntad del Señor que esta noche sea la noche decisiva. Que usted salga de este lugar con un corazón nuevo, limpio por la sangre del Señor. Quisiera leer 3 versículos en la Biblia. Primeramente en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 14 y el versículo 4. Job 14, versículo 4. Dice así la Biblia: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Una pregunta. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y dice, nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ahora en libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2 y el versículo 22. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y por último, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, el versículo 7, la parte final del versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Hasta acá, que el Señor prospere su palabra con lo que ya hemos oído. Amén. La realidad del pecado es algo que vemos de muchas maneras en la Biblia. Dios ha querido dejar escrito en su palabra la condición en que se encuentra todo ser humano. Y es algo tan serio el problema del pecado que Dios no solamente lo ha dicho, Dios lo ha ilustrado de muchas maneras en la Biblia para que el hombre entienda. Hay muchas figuras y muchas ilustraciones en la palabra de Dios acerca de la condición espiritual del hombre. En su pecado y hacia dónde le lleva. Una ilustración que vemos en la Biblia acerca del pecado es ilustrado como tinieblas, como una persona que está en oscuridad, que no sabe a dónde va. Y dice la Biblia que si sigue en ese camino, le lleva a las tinieblas de afuera. También el pecado es ilustrado en la Biblia como una enfermedad, la lepra. En los tiempos antiguos la lepra existía. Y sabe, con toda la tecnología y avance científico que tenemos en el año 2024, aún no se ha encontrado la cura. Es una ilustración muy precisa. También la Biblia ilustra el pecado al ser humano, al hombre en su pecado, como el mar en tempestad. ¿Ha estado usted en una tempestad? Yo no. Y he escuchado de pescadores, de hombres que sí han estado, y dicen que esa es la peor sensación que ellos han experimentado. El pecado, dice la Biblia, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Allí no hay paz. En una tempestad lo que hay es turbación, lo que hay es ansiedad, hay es una pronta expectativa de muerte. Pero apreciado oyente, usted está escuchando en esta noche el Evangelio y le queremos anunciar de Cristo, que dice la Biblia que es el príncipe de paz y que Él sí puede dar paz al corazón. Y Él, dice la palabra de Dios, Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero quisiera en esta noche, bajo la luz de la palabra de Dios, ver el pecado como una mancha. Y eso es lo que hemos leído. Dice allí Job, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Allá hay una imposibilidad. Aquel mismo que pregunta dice, nadie. Y apreciado oyente, por eso he querido leer allí en Jeremías capítulo 2, versículo 22, en donde son palabras. Ese versículo termina diciendo, dijo Jehová el Señor, para que el pecador pudiera entender que no son palabras humanas, que no son palabras de hombre, de sabiduría humana, sino divinas, para ilustrar la condición en que se encuentra usted. Y dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. ¿Qué hace usted, apreciado oyente, si una camisa blanca le cae grasa? Mire, usted lo primero que hace es echarle cloro. El cloro tiene capacidad de blanquear una prenda.
Pero la condición espiritual de todo ser humano es tan seria, amigo, que ni el mejor cloro en toda su pureza puede limpiar la mancha del pecado. Porque el Señor dice, aunque te laves con lejía, pero dice, y amontones jabón sobre ti. Me llama la atención que dice, amontones jabón. Las mejores marcas. Usted quizás dirá, no, ese jabón que traen de por allá no es muy bueno, eso es pura sal. Voy a comprarme el Ariel, las llaves. Ese jabón sí es bueno, ese sí quita la mancha. Pero dice, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Considerado, apreciado oyente, la seriedad de sus pecados. Eso es algo serio. El pecado, apreciado oyente, es una afrenta a Dios. Dios es un Dios santo. Dice la Biblia que Él es muy limpio de ojos para mirar la inmundicia del pecado. Pero sabe, apreciado oyente, si hay una salida. Y es por eso que se anuncia el Evangelio. ¿Y sabe lo que significa la palabra Evangelio? Buenas noticias de salvación. Si hay una manera en que el hombre pueda limpiar su alma, y esa es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estaba pensando allí la efectividad de esa sangre. ¿Sabe? Dice ese versículo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice de algunos. Y apreciado oyente, bajo la luz de este precioso pasaje, nosotros le podemos decir a usted con la autoridad de la Biblia que no hay pecado que la sangre vertida por Cristo no pueda limpiar. Nos limpia de todo pecado. ¿Ha cometido atrocidades usted en el pecado? ¿Sabe? Hay personas que al escuchar el Evangelio, más bien, en vez de acercarse al Señor, al Salvador bendito, se alejan. Porque piensan que no tienen salvación. Que la salvación solamente es para los buenos. Tenemos un concepto errado, apreciado oyente. No, el Evangelio es para los buenos, no. El Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Apreciado oyente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. ¿Sabe qué nos ilustra allí la lejía y el jabón? Nos ilustra la religión. Lo que el hombre ha querido inventar a su conveniencia para limpiar la mancha de su pecado. Pero el Señor dice, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Apreciado oyente, queremos decirle a usted con todo el cariño, ¿ha lavado usted sus pecados en la sangre de Cristo? ¿O está continuando como enseña esta carta gráfica, con ese corazón negro? Con esos corazones oscuros, como en tinieblas, en oscuridad, que no sabe a dónde va. Pero apreciado oyente, hay una salida. No tiene por qué el hombre continuar en su vida de pecado cuando hay un caudal glorioso que Cristo abrió en la cruz. Mira, Él derramó su preciosa sangre allí en la cruz, en el Calvario. Él estuvo allí en la cruz 6 horas. 3 horas en donde el sol estaba irradiando su luz. Y 3 horas cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra, así dice la Biblia.
¿Sabe qué nos ilustran esas 3 horas en donde hubo tinieblas? Cuando Dios cargó en Jesucristo, su Hijo, el pecado de todos nosotros. Cuando allí estaba Él, siendo el justo Hijo de Dios, pagando por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y esa sangre que Él derramó, esa sangre es la que limpia el corazón. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que arrepentirse de sus pecados y creer. He estado viendo y algo que decía Carlos que me llama mucho la atención. Él decía, la naturaleza misma nos ilustra, nos habla de Él, de Dios. Mire, usted puede buscar, yo sé que tiene un celular, una computadora. Usted puede buscar allí la imagen de la composición celular de la sangre. Usted la puede buscar. Y hay muchos allí enlaces covalentes, eso es muy grande, eso es muy amplio, no estoy aquí para explicar eso. Pero hay un compuesto que está en el medio, que es el que une todas las cosas, el que mantiene unida todas las células. Y ese compuesto es el hierro. Pero ¿sabe algo? El hierro, su nombre químico realmente es fe. El mismo Dios está diciendo, hablando allí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero para que esa sangre sea efectiva en un corazón hay que tener fe, hay que creer. A una persona se le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ha creído usted, apreciado oyente? Tiene que creer, poner su fe. La mañana escuchábamos de un carcelero que le preguntó a 2 predicadores del Evangelio, ¿qué debo hacer para ser salvo? Reconocía que era un pecador perdido y que necesitaba salvación. ¿Qué debo hacer? Y aquellas personas, predicadores, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Mira, apreciado oyente, en ningún otro hay salvación. No predicamos religión aquí. Predicamos salvación en la persona de Cristo. Predicamos perdón de pecados en su sangre, porque así dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y por eso nosotros predicamos es a Cristo y a este crucificado y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe por qué esa sangre tiene virtud para limpiar al más vil pecador? Que demuestra que realmente el sacrificio de Cristo tiene poder para salvar al pecador, que Cristo resucitó. Él no quedó en la tumba. Si Él hubiera quedado en la tumba, apreciado oyente, de nada serviría. Pero Cristo resucitó, victorioso de entre los muertos. Y dice la Biblia que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios aprobó ese sacrificio hecho por su Hijo y Él le resucitó con gran poder y gloria. Preciado oyente, usted tiene una alma manchada por el pecado, pero hay una sangre preciosa vertida por el Señor que le puede limpiar de todo pecado. Dice la Biblia, venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted puede salir en esta noche con un corazón limpio, puro, sin mancha. Si usted cree de todo corazón en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que Él le ayude y Él prospere su palabra. Buenas noches le damos a todos los que nos acompañan. Esperamos que sea tiempo de visitación para ustedes. Dios quiere salvarle
Solamente depende de usted que usted tome la decisión en esta noche de rechazar o seguirle, porque del día de mañana no sabemos. Le invitamos pues a que pueda reflexionar acerca de la eternidad de su alma. Ya nosotros nos preparamos para ir al cielo. Ahora queda de parte de usted tomar la decisión. El hermano Sergio habló de un raudal muy importante en la cruz, en el Calvario. Himno 536. Vamos a cantar el himno 536. Dice, ¿qué me puede dar perdón? Es una pregunta. Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Dice el coro, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Himno número 536. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. No hay otra salvación, solo de Jesús la sangre. Quita la condenación, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esperamos que preste atención una vez más a la lectura de la palabra de Dios, que es lo más importante para su salvación. Vamos a leer, el hermano habló acerca de la lepra como una figura del pecado. Vamos a leer la historia de un hombre llamado Naamán. Esa es Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a hacer la lectura allí de este hombre y algunas equivocaciones que tanto como él como nosotros hemos tenido y quizás usted tiene en esta noche. Dice la palabra de Dios allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel
a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta ahí está bien, esperando el Señor prospere su palabra con lo que hemos oído en esta noche. Amén. Amén. Hemos dicho que hay equivocaciones en la vida. Tenemos a un hombre valeroso, como dice la palabra de Dios, lo resalta, lo alza. Un hombre vigoroso, luchador, general de un ejército que era contrario a Dios, pero allí estaba. Dios había dado salvación, dice, por medio de aquel general a Siria. Pero había algo en él, que él era leproso. Nuestro hermano ha hablado acerca de la lepra como una enfermedad que para aquellos entonces era incurable, y todo aquel israelita que tenía la lepra gritaba para que nadie se le acercara: inmundo, inmundo. De antemano aquella persona llegaba a expresar esto para que nadie se le acercara, para que la gente se alejara. Vivía solo, triste, desamparado, alejado de toda la sociedad porque estaba inmundo. La lepra. Y es una figura de pecado, amigo, presente en esta noche, porque nosotros no podemos lavar nuestros pecados con nada de este mundo. Ya usted ha oído acerca de las cosas materiales que no pueden quitar la mancha de su pecado que permanece delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios de este hombre que aquella mujer dio la información: si él llegase a Israel, donde estaba el profeta, él lo sanaría de su lepra. Y quizás para Naamán, tristemente, aquel hombre cubierto
para que no se le vieran aquella enfermedad, que eran llagas que tenía en su cuerpo. Tristemente, uno se imagina cómo sería aquella piel. Pero tomó una decisión, y la decisión fue que emprendió su viaje hacia Israel. ¿Cuántas veces usted ha sido invitado para oír el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas veces usted ha tomado la decisión de venir con un corazón para oír claramente acerca de su salvación, del perdón de sus pecados, acerca de la obra de Cristo en la cruz? ¿Cuántas veces? ¿O ha querido venir solamente por la mera invitación que le hagan para cumplir? Pero cuando uno viene decidido a oír el mensaje, con los oídos conectados al corazón, Dios va a responder. Y primeramente la equivocación de este hombre Naamán, por las cartas que el rey de Siria le había enviado, fue al rey. Su primera equivocación fue que llegó al rey, donde la mujer, aquella sierva, le había dicho a la esposa de Naamán que fuera al profeta. No fue al profeta, primeramente fue al rey. A veces nosotros vamos a lugares donde queremos ir para oír cosas bonitas. A veces queremos ir a lugares donde nos hablen de algo que alce la carne y no el espíritu. Y cuando nos dicen que somos pecadores, que andamos transitando el camino que conduce a la perdición eterna, no, a veces no nos gusta. En varias ocasiones, un hermano invitaba a una señora al culto. Y ella iba para complacerle. Y un día fuimos a invitarla. Ella dijo, yo no quiero ir más al culto. Y le preguntamos el por qué. No es que ustedes todo hablan es del pecado, de la muerte, de la separación eterna de Dios. Y el hermano le dijo, pero también hablamos de una solución. La solución está en Cristo. Por supuesto, tenemos que llevarlo a ustedes al plano de la situación espiritual que ustedes tienen. Es que su alma está manchada por el pecado y en la tierra no hay nada que pueda quitar su pecado. Nos gusta ir a otro lugar oyendo un sermón de un cura. Estaba en una panadería oyendo, me paré para oír el sermón del cura. Y él estaba hablando muy bello y al final me dice uno, ¿está oyendo, hermano, lo que dice ese predicador? Le dije, sí, lo estoy oyendo. Dos cosas que ese predicador no llegó a informar a quienes están oyendo. Le dije, una es la sangre de Cristo para limpiar su alma del pecado, para que transite el camino que lleva al cielo. Ese es uno de los puntos que este hombre no llegó a decir. Y el otro es el infierno. El lugar donde van todos aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador. Y le dije, ese evangelio de este hombre está fuera de contexto. Amigo, usted no va a oír otra cosa. Usted va a oír claramente que aquí hay la solución para su alma y para la eternidad por medio de Jesucristo y su obra en la cruz, donde Él derramó su sangre para limpiar su alma de sus pecados. Naamán fue al rey y el rey se molestó. ¿Cómo hago yo para limpiar a este hombre de la lepra? Yo no tengo tal potestad. Pero ya estaba uno que sí tenía la potestad por parte de Dios. Primera equivocación de Naamán.
Pero el profeta Eliseo lo llama y lo trae hasta el lugar donde él tiene que oír claramente el mensaje de Dios. No hay otro lugar, amigo, donde usted pueda oír del bendito Salvador. Es aquí en este lugar que se predica a Cristo y a este crucificado. Su alma, para limpiar su alma del pecado, su sangre vertida en la cruz. Y Él quiere salvarle a usted en esta noche. Pero otra equivocación de Naamán fue que él pensó dentro de sí cómo iba a ser el mensaje. Eliseo mandó un mensajero y le dijo: dile a Naamán que vaya a Jordán y se zambulla 7 veces. Que vaya a Jordán y se zambulla 7 veces y será limpio de su lepra. Por eso dije que a veces nos gusta oír lo que yo quiero oír. A veces nos gusta que no nos diga que somos pecadores. A veces no nos gusta que nos hablen del infierno, que todas las cosas son bonitas, Dios es amor y Dios no va a condenar al hombre porque Él es amor. No, amigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa expresión "no se pierda" es hablando de la eternidad, mas tenga vida eterna. El regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Él lo entregó a un sacrificio vivo. El Señor mismo descendió del cielo, como solemos cantar. Desde los cielos el Salvador vino a morir por el pecador. Eso es lo que siempre predicamos. Él vino del cielo, como le dijo a Zaqueo, para buscar, para salvar lo que se había perdido, la comunión con Dios por el pecado. Entró en el mundo. Al principio, usted ve todos corazones blancos, inocentes. Después de la transgresión, corazones negros, manchados por el pecado. Se fue enojado Naamán. Yo pensé que él iba a salir, me iba a tocar el lugar de mi enfermedad, iba a ser sano. La manera de la salvación no es de nosotros, es de Dios. Y Dios quiere que tú seas limpio con la sangre de Cristo. Y Dios quiere en esta noche que tú seas salvo. No sabemos el mañana. Oíamos en esta mañana personas que han oído el Evangelio y se han ido y no han querido volver. Pero aquí están las puertas abiertas para ti. Esta es la noche aceptable. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación para ti. No tranques la puerta de tu corazón para Él. Él está insistiendo en tocar la puerta de tu corazón para la salvación. Pero ¿sabe una cosa? Naamán se fue, pero aquellos hombres lo hicieron reflexionar. Oh Señor mío, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer otra cosa, ¿tú no lo harías? ¿Cuánto más esta sencilla cosa que te ha mandado? Él comparó Abana y Farfar, sí, 2 ríos muy cristalinos, y el Jordán un río turbio. Y él los comparó. Yo creo que yo debo ser salvo de esta manera. Olvidarme de lo que Dios me está diciendo. Yo creo que yo puedo ser salvo por mí mismo. Esas son las comparaciones que llegó a tener Naamán con relación a su salud. Y es la comparación que el ser humano cree. Ya usted ha oído, no hay otro nombre
dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación para ti. Y tomó la decisión Naamán, tomó la decisión de ir al Jordán. ¿Sabe? Esa decisión les trajo a Naamán la satisfacción de poder obedecer a Dios. Le trajo la satisfacción de ver su piel convertida como la de un niño. Se zambulló 7 veces, como lo mandó el profeta. Y dice que después de la 7ª vez, su piel se le convirtió como la piel de un niño. La decisión que usted tome en esta noche repercute para la eternidad. Porque si Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por sus pecados, para abrirnos el camino al cielo, sabiendo que la tumba quedó vacía porque Dios le levantó suelto los dolores de la muerte con poder, y Él subió al cielo. Él está entronado en gloria. Cristo subió al cielo. Ya usted ha oído en el capítulo 1 de Hebreos, y Él está sentado a la diestra del Padre. Cristo viene por 2ª vez. ¿Sabe para qué? Para esto que usted ve aquí al lado. Es la esposa de Cristo. Somos los que estamos transitando este camino, y puede ser esta misma noche. La decisión de Naamán repercutió para su sanidad. Quedó satisfecho, gozoso, y dijo estas palabras: ahora reconozco que no hay otro Dios. Solamente en Israel hay un Dios, el Dios Salvador, el Dios Sanador. No hay otro nombre, amigo, en el que usted pueda ser salvo. No tenga las equivocaciones que Naamán tuvo de comparar el mensaje, de comparar el lugar y de comparar el sitio donde iba a ser salvo. Solamente hay salvación en Cristo. Venga a Él en esta noche. Acéptele, allí donde usted está, abra su corazón a Él, reconózcale, y gozará de la vida eterna y el perdón de sus pecados. Que así sea, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Reconocemos que sin ti nada somos. Gracias te damos en esta hora, porque has permitido que se anuncie tu palabra, se anuncie el Evangelio Santo de Jesucristo para salvación. Oh Padre, están las almas, esperamos que seas tú quien les hables a ellos, que puedan entender el lugar que les corresponde si siguen en sus pecados, pero que en esta noche tú le das la oportunidad con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que le limpia de todos sus pecados. Esperamos pues que sea tiempo de visitación para ellos y que la decisión que tomen sea para la salvación y la vida eterna. Despídanos en paz, llévanos con todo bien a nuestros hogares. Para ti sea la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 544, primera y última estrofa. La primera se relaciona con el Evangelio que una vez más usted ha oído. Dice otra vez el Evangelio: escuchaste, pecador, otra vez la voz de Cristo te ha hablado con amor. La última dice: ríndete a Cristo y deja tu atrevida rebelión. Vuélvete a Dios contrito ahora y recibe su perdón. Primera y última, y entonces oiremos los anuncios para los próximos cultos. Y muchas gracias y buenas noches.